En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Bienvenidos a esta pequeña reflexión sobre el Evangelio Dominical. En esta ocasión tenemos el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 13 al 17, que es la conversación no completa, pero una parte solamente donde Jesús habla con Nicodemo. Y el entendimiento entre los dos es diferente porque lo que uno confía que está solamente en la ley, Jesús confía solamente en el Espíritu. Y la ley se vuelve espíritu cuando se vive a la manera de Jesús. Así que es para allá donde nos lleva este texto, pero toda la liturgia de este domingo también nos empuja hacia ese lugar. La primera lectura que toca este fin de semana de Números capítulo 21, la gente empieza a quejarse, a murmurar. Murmurar es la palabra que siempre se repite en el Antiguo Testamento mientras la gente está en el desierto. Hastiados de esta miserable comida, dice el texto. Y que entonces Dios envió serpientes venenosas y que los mordían y morían muchos israelitas. El pueblo reconoció su pecado y entonces le pide a Moisés: ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Y el Señor le dice a Moisés: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por la serpiente y mire lo que tú hagas con esa serpiente que la cuelga. Moisés entonces la hizo, y todo el que la veía, la orden de Dios es que esa persona vivirá. Y entonces cuando veían la serpiente pues de bronce colgada sobre lo que sería para nosotros un estandarte, una cruz, todo el mundo queda curado. Dos cosas de ese texto del Antiguo Testamento que están en el desierto. Recuerde usted que la generación que entró al desierto no es la misma que salió. Fueron los hijos de ellos una nueva generación. Pero eso trae para nosotros una gran imagen, que hay que entrar al desierto para hacer que se muera el hombre viejo. No estamos diciendo, y no estoy queriendo insinuar, que qué bueno que se murieron ellos. Fueron los años, los 40 años en el desierto. Ya ellos entraron grandes, pero no alcanzaron a la llegada a la tierra prometida. Pero los hijos de ellos, el hombre nuevo, sí la alcanzó. Hay que pasar del hombre viejo al hombre nuevo, pero es la figura que yo agarro de lo que pasó en el desierto, porque 40 es el lugar de la prueba, pero el lugar de la purificación. Es importante que cuando hacemos un retiro, que entremos de una manera, pero salgamos diferentes para cuando terminemos el retiro. Que que podamos vivir y que podamos reconocer que Dios nos está llamando a algo completamente profundo, distinto, novedoso, y que le digamos al Señor: sí, yo confío en ti. Entonces ya no veo las serpientes que me muerden, el pecado, mi egoísmo, las mentiras, las traiciones, el enojo, el echarle la culpa a todo el mundo. Ahora veo la serpiente ya sobre la cruz, vencida. Ese signo del estandarte que hace Moisés con la serpiente en ese palo cruzado para colgar la serpiente, está diciendo: la muerte no pudo. Sí, el veneno no puede. Y entonces el que sea capaz de mirar arriba a ese veneno y decir: no,
no tiene poder sobre mí. Esa persona quedará sanada. Vuelvo a repetir entonces, una generación que es la vieja manera de ser y luego la manera nueva de ser. La nueva manera de ser superó esas cosas de la queja, de quejarse todo el tiempo, de querer volver a Egipto, querer volver a probar la comida que tenían en Egipto, que sufrían de una enfermedad terrible, y es pensar que ser esclavos era mejor. No, no lo es. La nueva generación, los hijos de ese grupo, piensan diferentes y estarán listos para la tierra prometida. Usted y yo estamos en ese grupo. Así que, hermanos, que cada uno de nosotros entonces se sienta parte del pueblo convertido que está mirando hacia adelante a la tierra prometida, pero sabiendo que no le doy lugar entonces al pecado, que si peco, que sepa que ese pecado no me puede atrapar, que por debilidad, por ignorancia he caído, pero que por inteligencia y gracia de Dios diga, ese pecado no me vuelve a encontrar con la misma debilidad que antes. Ese es el grupo que pasa por el desierto. En la segunda lectura se nos habla, pero ya del poder de Jesús. La humildad de Jesús en Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. El cántico de Filipenses es hermoso, léaselo como segunda lectura. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó, se hizo pequeño, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mire que en todo esto no dijo, lo hicieron, se hizo, se anonadó a sí mismo, es decir, dejó que todo lo poderoso y fuera de este mundo se quitara y se volvió siervo, igualito y semejante a los seres humanos, y se humilló a sí mismo por obediencia, incluso a la muerte. No le puso condiciones al Padre y luego dice, y por una muerte de cruz. Recuerde a los guardianes, a los centuriones en el momento de la cruz. En verdad, este era el Hijo de Dios. Es casi lo mismo que pasó el pueblo en el desierto cuando miraba a la serpiente ya muerta, pero ese es el poder del pecado que muere. Y aquí es quién acaba con ese pecado, quién acaba con la oscuridad, quién acaba, un hombre que no tuvo un orgullo para decir, ah, no, yo por estos no me muero, por el contrario, a cada uno de ellos en su ignorancia y debilidad, yo lo quiero amar hasta el extremo de sacarlos, salvarlos y darles vida nueva, hasta el punto de la cruz. Por eso es que celebramos la fiesta de la Santa Cruz, porque aquello que en el mundo romano era un signo terrible que nadie quería ver, se volvió un signo que la muerte no puede, que el odio no puede, que toda la oscuridad, el pecado, la muerte, por supuesto, pero es el demonio, no puede. Y por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas. Y al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. Eso somos nosotros y adoramos a ese Señor. Un Señor que se hizo como nosotros, pero que no se guardó nada para sí mismo, sino que lo entregó todo. Y ahora que está su nombre sobre todo nombre para cada ser humano, lo único que hace es continuar levantándonos en su gracia para que en donde estemos, aun si estuviésemos en los abismos, que podamos proclamar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que el proceso es de abajo para arriba,
con una cruz en el medio que si la vemos recordamos lo que hizo este hombre Jesús. Es ahí donde la conversación con Nicodemo entiende las cosas a la manera de la ley y Nicodemo cuando Jesús le explica lo de la serpiente en el desierto, decía el texto, nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre. ¿Sí? Solo el Hijo del Hombre conoce el cielo y la tierra. Y Él bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, dice Jesús. Jesús es el que hizo esta conexión entre la primera lectura y su vida. Para decir lo que pasó en el desierto, el hombre viejo, la cruz en el medio con la serpiente muerta, ahora pueblo nuevo de Dios, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. No dice solamente para que se le perdonen los pecados. Se le perdonan, pero todavía más. El hacer y quehacer de Dios no se acaba. Es lo lindo del amor de Dios. Se renueva y renueva su gracia en nosotros. Y todos los años será distinto contigo. Somos diferentes nosotros porque hacemos la evolución en nuestro pensamiento, en nuestro cuerpo, en todos los sentimientos, pero allí también está el Señor para que la vida que recibamos de este Hijo del Hombre sea vida que no se rompe. Eso es lo que significa la vida eterna. Nosotros dejamos que la vida se rompa porque se dañó el carro, porque pasó algo, me enfermé y ya perdí mi alegría. Y el Señor va a decir, esas son cosas que pasan. Tu vida es más fuerte que un carro, tu vida es más fuerte que la muerte de un familiar tuyo que pasó a la vida de Dios. Tú no puedes definir tu corazón y tu alegría y tu bendición de Dios por lo que le pasa a otro. Tú eres testigo, pero testigo de lo que Dios es. Así que todo evento externo tienes que examinarlo desde Dios para que tu vida esté fundada en Él, mirando entonces ya a la cruz. Porque eso es lo que hace Dios. Dios no lo hace para que nosotros le paguemos de regreso todo esto. Lo hace por puro amor. Entonces, el hecho que en la cruz veamos al Hijo del Hombre no es para decirnos, te va a pasar a ti si te portas mal. Por el contrario, míralo, míralo. Este se entregó por amor puro, porque Él no quiere que tú jamás vayas a morir. No quiere que jamás el maligno te ponga eh, la decepción, te ponga la tristeza, la oscuridad que daña tu corazón y que te quita la esperanza. No lo dejes. Mira la cruz. Agradécele al Señor y crucifica en la cruz todo lo que tengas que poner, porque Dios no envió a su Hijo Jesucristo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salvara por él. Jesucristo es lo que quería. La nueva ley en Cristo. La palabra de Dios ya no se buscará por fuera entonces, sino que ahora se busca por dentro, proveyendo ríos de agua viva. Esa es parte de la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Es que ya no es acerca de un documento escrito. Lo tenemos, pero esa palabra se tiene que hacer vida en el corazón nuestro. Nos podemos aprender esa palabra, pero la cuestión es que lo poquito que puedas aprenderte, que tengas la fe que se realiza en ti. Y entonces ni la muerte, ni la oscuridad, ni la enfermedad, nada puede quitarte o alejarte del amor de Dios derramado en Cristo Jesús. Ríos de agua viva. Eso es lo que sale de aquel que contempla al crucificado, resucitado, todavía amoroso con cada uno de nosotros, por puro amor. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Y ustedes demuestran que son carta de Cristo, entregada por nosotros, escrita no con tinta,
sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, como en el Antiguo Testamento, sino en tablas de corazones humanos. Y hay muchos más textos. Y lo que está diciendo, esto es acerca de la vida y que Dios quiere dejar marcado tu corazón con vida, renovación y más vida en abundancia. Que cuando tienes que pasar por algo bonito o feo o difícil o frustrante, que tú permitas que lo que salga sean ríos de agua viva, porque tú miras al Señor en la cruz y dices, allí está mi esperanza, que la muerte no puede, que el amor sí lo puede todo. Dios los bendiga.